Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este último encuentro sobre discapacidad y enfoque de derechos humanos desde una perspectiva integradora. Esta actividad que empezamos hace un par de semanas y bueno, hoy está llegando a su fin. Ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia a través de su Consejo Departamental de Mar del Plata, dando conformidad a la Resolución 731 de 2019 en el marco de la Ley 15.296. Antes de comenzar con esta última exposición de este ciclo, quería comentarles que a partir de la semana que viene vamos a habilitar un aula virtual dentro del campus del instituto, en donde van a poder encontrar todo el material, PowerPoints, los videos de estas charlas de los miércoles. Y también ahí van a encontrar una especie de trabajo de preguntas muy breve y una encuesta también, que bueno, completándola van a poder acceder al certificado de, de acreditación de esta actividad. Así que no se preocupen, que van a recibir toda esta información y enlaces para conectarse en el correo electrónico, pero bueno, quería comentarles que ese va a ser, digamos, el cierre de la actividad. Ahora sí pasamos a la exposición de hoy, que está a cargo de la doctora María Rita Jambi, perdón. Ella es abogada, magíster en Derecho, en Género, Sociedad y Políticas, especialista en Derecho Penal, en Justicia Constitucional y en Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como jueza de impugnación de la provincia de Río Negro, en donde anteriormente fue defensora general. Es docente de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha publicado varios artículos de sus distintas especialidades. Como siempre, el espacio para preguntas, aportes, tenemos el chat y también pueden usar la opción levantar la mano para así lo hacemos de manera ordenada. Ahora sí, terminamos con los anuncios parroquiales. Rita, muchas gracias por estar en este espacio del instituto. También a todas las personas que se están conectando, que ya están por acá con nosotros. Y bueno, estamos acá para escucharte, así que te dejamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias al Instituto por organizar este tipo de actividades que creo que son bien necesarias. Por un poco lo que decía Camilo, si ustedes quieren participar o quieren que lo hagamos un poco interactivo, no hay problema, y bueno, pueden utilizar el chat, cualquier duda o pregunta, y después podemos, de todas maneras, al final de la exposición, si quieren, evacuar algunas dudas o reflexionar juntos, porque no sé si poder evacuar todas las dudas que genera este tema de la inimputabilidad y la tensión que emerge a partir de la Convención de las Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental, y bueno, digamos, toda esta normativa que de alguna manera aparece en un marco de un paradigma preexistente de la peligrosidad, sobre la cual se asientan las medidas de seguridad, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco la idea es reflexionar sobre algunos puntos o algunas tensiones con algunos casos particulares, y de ahí vemos, bueno, cómo sigue o cuál es el objeto de interés de ustedes. La idea es arrancar con un disparador. Me va a ayudar Julio o Camilo con la reproducción de un videíto que quería que viéramos. Dura unos 8 minutos, así que es el documental de Víctor. Así que bueno, lo miramos y después arrancamos a partir de allí con algunas cuestiones sobre las cuales reflexionar. Me dicen si ven y escuchan bien, ¿sí? Ahí se está viendo, al menos al principio pareciera. Vivo con mi mamá desde que salí del Cebarete. Me duermo en un sillón.
Yo nunca en mi vida había pisado, pues, una cárcel, ¿no? Porque pues, realmente ahí, el estar ahí en el Cebaretí, pues es una cárcel. El delito que me imputaron fue lesiones y daño a la propiedad. Perdí el control pues, de mis acciones, ¿no? Porque en sí pues, estuvieron a punto de atropellarme en el periférico, que atravesaba de lado a lado unos carriles de alta. Y así, sin importar, ¿no? Aventando la mochila, la chamarra. Y donde caía, pues iba por ella. Y ya después empecé a aventar piedras, ¿no? Hasta que le pegué a una camioneta. Y escuché un ruido que hizo, pss. Me imagino que se activaron las bolsas de aire. Y no sé si... Y esta persona pues traía una lesión en la cara, no la vi, porque después llegó una ambulancia y atendió a la persona. Yo nunca declaré nada. Ni siquiera me querí con la persona, nada de eso. De hecho, pues nunca vi a la persona. A mí me agarraron y me metieron a un separo. Estuve 3 días esposado de pies y manos. Pues la que estuvo declarando fue mi tía. Pero pues en lugar de ayudarme, pues creo que nada más me perjudicó porque pues en sí no me ayudó para nada. Y pues cuando vi la medida de seguridad dije, no, pues es mucho tiempo. Dije, pues, ¿qué va a pasar con mi familia, no? Me dieron 5 años, 6 meses, pero me dieron una medida de seguridad, no una pena, como a las demás personas. Porque según en el momento que cometí los hechos, pues, o sea, estaba yo mal. Que según tengo psicosis orgánica, síndrome esquizofreniforme, a disfunción cerebral. Y o sea, pues yo no me siento con eso, ¿no? Yo creo que nada más fue en el momento en que me pasó eso. Nunca me había pasado una situación de esa magnitud. Yo siento que, pues no estuvo bien, ¿no? El dictamen que ellos dieron. Ahora que he estado yendo a tratamiento, pues el doctor dice que tengo epilepsia. Si en ese momento estaba mal, pues de algún modo, no sé, hubieran esperado un poco de tiempo para que yo pudiera estar bien y dice, bueno, pues a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Por qué actuó así de esa manera? Pero, o sea, no, ellos nunca tomaron en cuenta eso. No está bien que lo hagan a uno inimputable. ¿Por qué? Porque le quitan a uno todos sus derechos. Pues algo justo que hubiera considerado, pues, tratar de reparar el daño, ¿no? Que según le había hecho esta persona, ¿no? Por ejemplo, pagar el parabrisas y si había lesionado su ojo o algo, no sé si realmente haya sido cierto, pues tratar de reparar el daño, ¿no? Que le den a uno una medida de seguridad y que supuestamente lo protejan a uno y que no lo hagan responsable, pues, pues realmente eso no es. Lo hacen a uno que pague, pero con cárcel. Esa es la realidad. El estar ahí tantos años, pues, ¿de qué sirve? Si no se rehabilita. ¿Por qué? Porque la enfermera sí está uno recibiendo un castigo, pero pues yo creo que
no es la mejor manera, ¿no?, de que uno se componga. Yo creo que mucha gente no debería de estar ahí. El que se exija que para poder salir de ese lugar y que se necesita un familiar, pues yo siento que eso pues debería desaparecer, ¿no? Porque pues está como uno, ahora sí que, o sea, sin derecho, ¿no? O sea, no tiene uno ni voz ni voto de decidir, de decir, bueno, pues yo ya estoy apto para poder irme. O sea, yo ya me siento bien para poder trabajar, para poder volver a hacer mi vida como antes. Muchos ya cumplieron su condena y ahí siguen. ¿Por qué? Porque no tienen quien pues firme por ellos. Y debería de ser como, por ejemplo, los que están en un reclusorio, ¿no? Que ellos al cumplir su sentencia y ya se pueden ir. Y aquí no, es aquí. Si no hay alguien, pues se queda uno ahí más tiempo. El hecho de que tengamos esta enfermedad no nos hace que no podamos decidir, ¿no?, sobre lo que queremos. Porque así como una persona puede hacer bien su vida, nosotros también la podemos hacer igual. Gracias a Dios, sigo adelante. Y seguir adelante. Bueno, un poco documentas esta organización en México que
como bien explica ahí al finalizar el corto, lo que ha emprendido es una lucha que inclusive ha llevado hasta el Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en orden a garantizar un debido proceso para personas con discapacidad, sobre todo psicosocial e intelectual, y de esta manera asegurarle la igualdad en el acceso a la justicia, ¿no? Como a las demás personas. Un poco lo que cuenta entonces Víctor en este documental es un episodio que tiene a partir de que casi es atropellado por un auto, y él de alguna manera pierde el control de sus acciones, empieza a tirar la mochila, la campera, tira una piedra contra una camioneta, y él estima que esa piedra provocó que se dispare el airbag del auto que conducía a la mujer, y la mujer aparentemente tiene lesiones, y por eso a él le hacen un estudio, que él dice podrían haber esperado un poco, inmediatamente al hecho lo declaran inimputable y lo mandan a un hospital, que él dice es igual a un reclusorio, igual a una cárcel, donde supuestamente él va a recibir tratamiento psiquiátrico. Después él dice que, bueno, que en definitiva, una vez que transcurre su estadía allí, los médicos le dicen que en realidad él tenía una especie de, de epilepsia, y en definitiva él dice, bueno, no pude participar, no pudo elegir quién iban a ser sus testigos, porque fue su tía, que además él considera que lo terminó perjudicando. Plantea también que no tuvo la posibilidad, como tienen otras personas, de solicitar una medida alternativa a esta privación de libertad, y además cuestiona eh, algunos puntos del sistema, como que en realidad se le exige a las personas para darles el alto, una vez que han concluido con esta medida privativa de libertad, tener a alguien que haga de contención para poder habilitarles la salida, y cómo entonces muchas personas, por la carencia de estos familiares o referentes, terminan cumpliendo más pena, ¿no? O una medida de seguridad que se extiende en el tiempo más de lo que se extendería una pena. Bueno, entonces, un poco lo que plantea, un poco no, en mucho de lo que plantea Víctor es lo que sucede hoy en Argentina, ¿no? En definitiva no termina siendo tan diferente, porque justamente nuestro sistema de inimputabilidad se fundamenta en la peligrosidad que tienen las personas con discapacidad psicosocial o, en su caso, intelectual. Así que un poco ahora, si ponemos el PowerPoint, es hacer un recorrido sobre algunos casos concretos y algunas problemáticas que se plasman en el caso de estas personas, ¿no? Y su encuentro, digamos, con el sistema penal. Sí, Julia me pasa, ahora va a cargar el PowerPoint. Y ahí se está cargando. Cuando Genial. puedas, ya puedes tomar el control. A ver, cuando lo vea ahora, ya lo tomo. Bien. Bueno, ahí tomé el control, así que... Bueno, entonces, claro, podemos ver algunos problemas que se suscitan en estos casos, ¿no? Por ejemplo, cómo se acredita y cómo se litiga en nuestro sistema respecto de las causales de inimputabilidad. ¿Qué pasa con las medidas cautelares del internamiento cuando aún la persona no ha sido declarada responsable y directamente a veces ni siquiera a juicio? Y cómo se determinan entonces estas medidas cautelares. El tema del debido proceso, ¿no? Cuántas veces las personas con discapacidad social o intelectual no tienen acceso a jueces, a los fiscales, a audiencias, a veces ni siquiera son escuchadas, y los informes psiquiátricos suplantan de alguna manera la participación en el proceso. La falta de apoyos y ajustes que se dan en el proceso penal. En la clase anterior, Graciela Iglesias decía cómo la Ley de Salud Mental y la Convención de Personas con Discapacidad no logra permear el sistema penal, y en algún punto es así. O sea,
lo vemos constantemente, ¿no? En el proceso civil, yo creo que es debido a justamente la modificación del Código Civil que baja los principios convencionales a reglas concretas, ha resultado como, de alguna manera, no digo más fácil porque llevó también todo un proceso, pero ha resultado factible que vayamos ajustando las prácticas, al menos a lo que busca la convención. Sin embargo, en el proceso penal es como mucho más difícil. Vamos a ver qué nos pasa todos los días ahora con algunos casos concretos, pero es cierto lo que planteaba Graciela. ¿Qué pasa con la incapacidad sobreviniente? Tenemos que dictar medidas de seguridad, no son medidas de seguridad, son medidas de internamiento, en todo caso, controlables bajo la órbita civil. Bueno, son cuestiones que también se dan y sobre las cuales siempre hay algún tipo de confusión. ¿Qué pasa con las medidas de seguridad luego de la sentencia? Se tienen que controlar en qué lugar deben hacerse, qué dice la ley, en qué lugares entonces internamos, aplicamos el criterio de internación de la 26657 o simplemente con un informe de psiquiatra forense estamos internando y dictando medidas de seguridad. Y como decía hoy, cómo controvertimos en los procesos de sus informes, qué posibilidades tiene la persona de discutir, de traer sus abogados, de pedir sus propias pericias, de enriquecer la base la base de información sobre la cual se toman estas medidas, cuál es la duración, ¿no? Y cómo se va a ir controlando la ejecución de las mismas. Son todos temas que de alguna manera entran en tensión, o las prácticas que veníamos realizando entran en tensión a partir de la convención y a partir de la ley de salud mental. Y respecto de las cuales muchas veces no encontramos una salida uniforme, sobre todo en estos sistemas, en sistemas federales donde cada provincia tiene sus normas de procedimientos, como que pareciera que está además mucho más difícil, ¿no? No tenemos reglas de fondo, y tampoco los procedimientos provinciales son todos iguales. Entonces en mi provincia, por ejemplo, en Río Negro, casi no tenemos medidas de seguridad, porque no tenemos prácticamente monovalentes, o sea, manicomios no hay desde el año 90, entonces prácticamente no tenemos en el sistema penal medidas de seguridad, pero sí hay otras provincias, como en el caso de Buenos Aires, que tienen medidas de seguridad o tienen más gente bajo este tipo de medidas. Entonces pareciera como que el camino es aún más difícil. Nosotros no tenemos medidas de seguridad, pero igual tenemos otros problemas, ¿no? Siempre esta tensión también con la aplicación de la ley existe, pero bueno, digamos, de alguna manera hace que tengamos realidades diversas en el país, y que sea como difícil encontrar puntos de encuentro, ¿no? El artículo 34 del Código Penal, como ustedes saben, establece como causal de inimputabilidad que no haber podido comprender en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de las facultades mentales o por las alteraciones morbosas, bueno, por el estado de inconsciencia, error e ignorancia, la criminalidad de los actos, ¿no? O no haber podido dirigir las acciones. La ley, a su vez la ley penal, el artículo 34, establece que en caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión de la gente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás, y en los demás casos, es decir, admite que no hubiera, se llamaba enajenación, en que se absuelva a un procesado, que también se puede ordenar la reclusión en un establecimiento adecuado hasta que se compruebe la desaparición de las condiciones que lo hicieran peligroso. Entonces, con este tipo de regulación, lo que encontramos en nuestro sistema jurídico es como dos grandes categorías, ¿no? O regímenes. Para aquellos que son imputables, tenemos un régimen de culpabilidad y de pena. Y para aquellos que son inimputables, de peligrosidad y de medidas de seguridad. Por más eufemismo que le pongamos, esto es evidentemente así. Entonces, claro, la imputabilidad en la teoría del delito, ustedes saben, la vemos en el ámbito de la culpabilidad, ¿no? Y para
declarar a alguien culpable, tiene que tener capacidad de culpabilidad y de alguna manera debe poder someterse a un juicio de reproche, ¿no? Entonces, claro, la capacidad de culpabilidad requiere, por un lado, el elemento cognitivo, ¿sí? El poder comprender sobre la criminalidad del acto, es poder entender lo que estamos haciendo, y por otro lado el elemento volitivo, que es el querer realizar la acción, ¿no? Y por otro lado el juicio de reproche va a requerir la capacidad de motivarme en la norma, y también, en el caso particular, la capacidad de motivarme en la norma en el caso concreto, ¿sí? No solo ya general, sino también en el caso particular. Entonces, lo que nos podemos preguntar es si una persona con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual, en primer término, ante un hecho contrario a la ley, si tiene dolo o no tiene dolo, ¿no? Bueno, pareciera como que esto en algún punto en la doctrina o en la teoría, en la dogmática, en la teoría del delito, empieza a ser como cuestionado. Hay capacidad de culpabilidad, hay un elemento realmente cognitivo, hay un elemento volitivo. Lo cierto es que hoy por hoy hay como unanimidad en que se sigue tratando en la dimensión de la culpabilidad, donde el juicio entonces de reproche es menor y digamos, no hay punibilidad, no se pena, al menos no se pena con la pena de prisión convencional, a quienes realizan una acción sin poder comprender la criminalidad de los actos o dirigir sus acciones. La imputabilidad en el Código Penal en realidad está pensada desde un punto de vista alienista, es decir, psiquiátrico, biologicista, si se quiere. Sin embargo, con el tiempo y con los avances de la psicología, se ha visto que hay consenso sobre que en realidad es una fórmula mixta psiquiátrica-psicológica, que además se somete a la valoración en el caso concreto por parte del juez. Entonces, ha dicho la Corte Suprema que la imputabilidad es una categoría normativa valorativa y como tal le corresponde determinarla exclusivamente a los jueces, y a tal propósito el peritaje psicológico psiquiátrico es un elemento relevante, pero no es excluyente. Y de alguna manera es interesante la definición de la Corte, este es un fallo del año pasado, en el sentido de que para la propia ley de salud mental no es un elemento el informe psiquiátrico y psicológico, en los casos que hay informe psicológico, porque en muchos casos se determina la inimputabilidad, inclusive las medidas de seguridad solo con el informe psiquiátrico, es un elemento que debe tenerse en cuenta con otra serie de circunstancias, digamos, relevantes para poder analizar la imputabilidad de una persona. De hecho, nos podemos preguntar si la propia ley de salud mental nos dice que la salud mental es el resultado de un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿Cómo podemos considerar que solo una mirada psicológica o psiquiátrica nos puede determinar si una persona goza o no goza de salud mental, y en función de ese estado, digamos, de salud, puede determinar en un caso concreto, comprender la antijuricidad de la acción y a su vez dirigir sus acciones? Pareciera que la ley de salud mental nos abre un campo mucho más amplio de cuáles son las circunstancias o los elementos que nos permitirían a nosotros, al hacer ese juicio valorativo sobre la imputabilidad, determinar si una persona en un momento concreto ha podido comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, ¿no? Entonces, lo primero que nos podemos preguntar es, bueno, ¿qué tenemos en cuenta para determinar si una persona es imputable o no? Lo que es más usual de ver, al menos en mi experiencia, es ver solo un informe psiquiátrico. Y en los casos en que hay un informe psiquiátrico que además lo trae generalmente la fiscalía, la defensa pocas veces de alguna manera litiga o controvierte este tipo de informes. Lo cierto es que pareciera como que es determinante para
para los jueces o vinculante este tipo de informes, que bueno, claramente no lo es, pero pareciera que la práctica indica que poco se cuestiona o poco se valora con rigor valorativo, digamos, en el marco de la sana crítica, estos informes, ¿no? Y les cuento un caso que pasó ante el tribunal en que que estuvo a consideración en el tribunal en el que yo trabajo, y que se trataba de una chica que había, o se le acusaba de haber ahogado a su bebé en un hospital pediátrico. Y la chica esta era de un pueblo de la línea sur, hacía 2 o 3 meses que estaba internada con su hijito, que tenían que hacer unos estudios en el Garraham, ¿no? Acá en el interior a veces hay que esperar que vengan las autorizaciones, que exista el presupuesto para que la persona pueda viajar 1000 kilómetros con su hijito de 2 años y demás. Y mientras esperaba en este tiempo en el hospital, se le acusa de que ella habría ahogado a su bebé en el baño del hospital. Entonces, en el juicio, en el control de acusación, antes de que pase a debate, la defensa había acordado con la fiscalía de que ella podía comprender la criminalidad de los actos, y a su vez ella también podía dirigir sus acciones, era un acuerdo. En algún momento cambia de abogado esta chica y aparece un abogado particular, y lo que plantea es que va a ofrecer otras pruebas. Entonces ofrece como pericia 2 pericias psicológicas de integrantes del cuerpo médico forense, uno para determinar si había circunstancias extraordinarias de atenuación, ¿no? Porque obviamente se le iba a corresponder una pena perpetua, según la acusación de la fiscalía, y por otro lado ofrece otra pericial respecto de la capacidad de culpabilidad, a ver si la chica realmente era inimputable o no. Entonces, claro, los jueces se encontraron en el momento del debate con una psiquiatra que sostenía que la chica no tenía absolutamente ningún retraso mental, que era una chica que podía comprender claramente la criminalidad de los actos, dirigir sus acciones, y que además era una chica que no tenía ningún trastorno mental, así que no tenía ninguna psicosis, ninguna patología de base. Entonces, respecto de esta prueba que había sido realizada, surge en el debate a partir del contrainterrogatorio de la defensa, sobre la base de una sola entrevista que había mantenido la psiquiatra con la chica, y con algunos testimonios que la psiquiatra había observado del legajo de investigación fiscal. Tenemos un sistema acusatorio, así que eso es como, digamos, los jueces no tienen acceso al legajo, pero ella había accedido, y en función de esos elementos había hecho su pericia, y lo estaba informando en el debate. Entonces, la defensa le pregunta si ella había tenido conocimiento de toda la historia de vida de esta chica, ¿no? Esta chica además se presuponía, había gran probabilidad de tener una enfermedad que afecta el sistema neurológico, que además se presumía que era la misma enfermedad que tenía su hijito, pero además de eso había sido una chica que había sido diagnosticada desde temprana edad con un retraso mental. A los 10 años no había aprendido a leer y escribir, había sido abusado por un tío desde pequeña, de hecho había recibido tantos malos tratos por parte de su padrastro que había sido internada en una escuela hogar, ¿no? Acá en el sur es como bastante común esto de las escuelas hogares que acogen a los niños que vienen del campo, de otros lugares, y no había aprendido a leer y escribir hasta los 25 años, en que había podido terminar la primaria. En el interín había sido violada a los 15 años, había tenido su primera hija producto de una violación, había tenido otra pareja, había sido víctima de violencia de género, es decir, su vida había transcurrido en un marco de violencia y de dificultades, digamos, con el medio en el cual le había tocado vivir, bastante particular. Entonces, claro, la psiquiatra de esto no conocía absolutamente nada, tampoco conocía en su momento los informes de la escuela de esta niña, y la defensa los trae, y también los trae los psicólogos que venían por parte de la defensa. Entonces, en el juicio se controvierte, los psicólogos lo que dicen es que ella en realidad no tiene capacidad para comprender la criminalidad del acto, cuentan toda su historia,
Concuerdo en algunos aspectos con la psiquiatra, pero en lo que concluye la psicóloga que estaba tratando la inimputabilidad es que esta chica no podía haber actuado de otra manera porque, además del retraso mental que ella, digamos, de alguna manera establecía en la escala de Piaget entre 6 y 8 años, ¿no?, de madurez mental, lo cierto es que lo que plantea la psiquiatra es que la capacidad intelectiva no tiene que adecuarse solamente a determinados tests, sino que tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad y de el contexto en el cual una persona con algún tipo de discapacidad es criada, socializada, culturizada y con los estímulos que puede recibir. Entonces, ahí estaba la divergencia entre la mirada más bien biologicista que traía el psiquiatra y la mirada, digamos, más contextual que traía la psicóloga. En definitiva, a esta chica en primera instancia se la condena por el hecho y se le aplican circunstancias extraordinarias de atenuación, se la condena a 9 años de cárcel. Cuando esto sube al tribunal de impugnación, lo que cuestiona el tribunal y anula la sentencia es la valoración que el juez había hecho sobre el informe psiquiátrico respecto del informe psicológico. Entonces decía, bueno, ¿por qué el juez, en definitiva, se apoya sobre el informe psiquiátrico y descarta el informe psicológico, ¿no? Entonces, claro, el juez decía que había sido sólido y que la base científica sobre la cual la experta psiquiatra había expuesto su conclusión era más convincente que la que había expuesto la psicóloga, pero no daba razones de por qué. De hecho, en el debate tampoco se había cuestionado cuál era el método científico que había seguido la psiquiatra, que además no había hecho siquiera ningún test respecto de la chica, y sí había hecho una batería de test los psicólogos, y los psicólogos además habían tenido en cuenta toda esta prueba, si se quiere, de contexto, para arribar a la conclusión que arribaban. Entonces, como los jueces de grado no habían dado razones o buenas razones o razones sustantivas para apartarse del dictamen psiquiátrico, lo que hace el tribunal de impugnación es anular la sentencia y lo que establece es que no hay ningún criterio vigente hoy en el marco de la ley de salud mental que permita darle preeminencia a la visión biologicista sobre la visión de la psicología, digamos, ¿no?, respecto de lo que son las capacidades intelectivas, porque que no haya ningún trastorno en la salud mental considerada como enfermedad no implica que la persona haya podido, desde lo psicológico y desde su capacidad intelectiva, comprender la criminalidad de los actos y dirigir sus acciones. Pero bueno, un poco lo que quería traer con este tema es cómo, o la pobreza con la cual se discuten hoy las cuestiones de inimputabilidad, ¿no? Nos seguimos, seguimos trabajando con prácticas que tienen anclaje más bien en el sistema biologicista de la salud mental y esta mirada hegemónica de la medicina sobre la salud mental. Pareciera que esos prejuicios siguen permeando nuestra forma de mirar la cuestión de la inimputabilidad en el proceso penal. Entonces, un poco lo que decía la sentencia es esto, ¿no?, que a posteriori del desarrollo doctrinario que ha establecido que el método psicológico psiquiátrico es el adecuado para brindar la información al juez para determinar la imputabilidad o inimputabilidad de una persona, ha impactado en el mundo sociojurídico la Convención de las Personas con Discapacidad, en nuestro país la Ley de Salud Mental y el Código Civil, que bueno, que dicen lo que sabemos que dice el artículo 3 y demás. Ello, claro está, habilita otras miradas científicas que aporten información sobre los componentes históricos, socioeconómicos, culturales, que influyen en las capacidades y habilidades de la persona. Atento al nuevo paradigma, es necesario entonces que en el momento de analizar la culpabilidad en un caso, no sea un análisis de la condición de la persona, sino de un contexto. Eliminar la palabra trastorno mental, centrarse en la circunstancia de comprensión en un momento específico, recurriendo a un análisis interdisciplinario, que supere el concepto del psiquiatra o la historia clínica y que en orden a que se reconozca la capacidad legal y se respeten los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, ¿no?, conforme lo dice María Graciela Iglesias, ¿no? Esto de corrernos, además, ha tenido cierta recepción, por ejemplo, en la Corte de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos admitía la pena de muerte para personas con discapacidad intelectual. Eso fue dejado sin efecto en el año
2002, pero lo cierto es que cada estado planteaba cómo iba a determinar si una persona tenía o no discapacidad intelectual. Y en el año 2000, digo bien, en el año 2014, en el fallo Hall contra Florida, lo que se plantea ante la Corte Suprema de Estados Unidos es que el Estado de Florida, para determinar la capacidad intelectual de la persona, aplicaba un test rígido, el de coeficiente intelectual, y que si a la persona le daba más de 70%, la persona era elegible para la pena de muerte, ¿no? Podía ser sometida a la pena de muerte. Entonces, lo que la Corte de Estados Unidos resuelve es que los test de coeficiente intelectual tienen un margen de error, que no deben ser tomados estrictamente, sino que tienen que ser considerados como un rango de probabilidad, y en definitiva, que tienen que leerse a la luz de otras pruebas relevantes, como por ejemplo déficit en el funcionamiento adaptativo, incluida la evidencia de rendimiento, entorno y educación pasadas, ¿no? Es un poco toda esta discusión que traía la psicóloga en el caso este que les estoy comentando de acá de Viedma, ¿no? La psicóloga planteaba esto, bueno, su historia da cuenta de que ella en ese momento no pudo haber actuado de otra manera, y eso lo relacionaba con estudios anteriores de la escuela, otras cuestiones de la historia clínica, más cuestiones vivenciadas por la propia persona. Entonces, esta discusión, si se quiere, como que de alguna manera ha evolucionado en el mundo jurídico, pero todavía tenemos casos en que pareciera que lo preeminente es el informe psiquiátrico y solo centrado en si en la persona existen o no existen trastornos mentales. Y el problema también que nos encontramos es que muchas veces las personas con discapacidad intelectual son invisibilizadas en el sistema penal. De hecho, muchas personas que tienen cierta discapacidad, digamos, en el litigio no aparece bien controvertida su capacidad de culpabilidad, entonces terminan siendo condenadas cuando en realidad debieran tener otro tipo de abordaje o debieran, digamos, de alguna manera declararse su inimputabilidad. Respecto de esto, tiene un artículo muy interesante en Mercurio, el doctor Mercurio, que es psiquiatra forense en la revista del Ministerio Público de la Defensa, y lo que él plantea en este orden es que el sistema jurídico penal se ha mostrado poco permeable al cambio de paradigma sobre la discapacidad intelectual, tanto en cuestiones relacionadas con la terminología como en términos conceptuales. En esta línea, los informes psicológicos y psiquiátricos forenses no se refieren al concepto de discapacidad intelectual. Esto van a ver que sucede así, porque dice, se describe en términos como estructura psíquica, lábil, inmadurez emocional, déficit madurativo, organización psíquica precaria, descenso en funciones cognitivas con funciones psíquicas superiores conservadas, personalidad frágilmente estructurada, surgiendo solo el diagnóstico de retraso mental cuando se trata de cuadros moderados a graves, no así diagnósticos de discapacidad intelectual leve, los que suelen ser con extrema frecuencia no diagnosticados, formando parte del constructo artificial de la normalidad psicojurídica. En otras palabras, la escuela alienista, vigente tanto en la cátedra como en el foro, excluyen a priori la discapacidad intelectual leve del apartado de insuficiencia de las facultades del artículo 34, inciso primero, pero no solo se limita a ello, sino que avanza un paso más hacia la normalización de dicho colectivo, concluyendo que encuadran dentro de la normalidad psicojurídica. En este proceso de normalización de las personas con discapacidad intelectual leve, conlleva la invisibilización de este grupo vulnerable y habilita la puesta en marcha de la maquinaria punitiva en pleno. En definitiva, vamos a ver qué es lo que ocurre concretamente en el caso de Raúl Cardoso. Raúl Cardoso, no sé si escucharon, pero hubo un acuerdo hace este año con el Comité de las Personas con Discapacidad, donde la Argentina reconoce, digamos, las violaciones a los derechos humanos del señor, en virtud de no haberse respetado la Convención de las Personas con Discapacidad, y este señor es un ciudadano boliviano con discapacidad psicosocial que estuvo preso 1 año y 5 meses,
con prisión preventiva, acusado de tentativa de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización. El Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1 de Salta lo absolvió por considerar que actuó sin dolo, en tanto se acreditó que no podía conocer que transportaba sustancias ilegales y que ni siquiera, acá no alcanzo a leer lo que puse, pero que no podía comprender sus actos, ¿no? El valor de sus actos. Y lo que surge acá con el caso de Raúl Cardoso, al menos parecieran ser dos cosas. Uno, primero, es que no se litigó desde el inicio la discapacidad que tenía Cardoso. Y el otro punto que surge es que siguen sucediendo, este es un hecho reciente, que siguen sucediendo a unos cuantos años ya de incorporada a la Convención de la Discapacidad y la Ley de Salud Mental y demás, siguen sucediendo este tipo de injusticias, ¿no? Cardoso es un jornalero analfabeto que se ganaba la vida cruzando en una chalana el río Bermejo para trasladar bultos a cambio de un pago a voluntad, ¿no? El 1 de marzo del 2019 fue contratado para cargar un bulto a fin de transportarlo desde Bermejo, Bolivia, hacia la localidad de Aguas Blancas. En un control de gendarmería lo paran, le encuentran el bulto, él dice quién se lo había dado y qué es la tarea que tenía que hacer, que era cruzarlo, y sin embargo no se atiende a sus explicaciones, es detenido, es acusado, es indagado y procesado en el Juzgado Federal de Orán y enviado a prisión preventiva. Hay instancias de la defensa, pero esto ya es cuando la causa es elevada a juicio, yo estimo porque cambió de defensor, la agarró a una defensora ante el Tribunal Oral. Se practican una batería de test psicológicos, se hacen 2 juntas médicas, que se realizan por peritos de la Defensoría General, y otra por profesionales del Hospital Psiquiátrico Miguel Ragone, que corroboran la discapacidad del señor. Y además se practica un informe socioambiental determinando la extrema vulnerabilidad de Cardoso, ¿no? Y acá volvemos a cómo nosotros podemos litigar o discutir, o si somos jueces o juezas, valorar la calidad de la información que nos traen para determinar la imputabilidad o no. Porque acá, más allá de las juntas médicas, también se trae un informe socioambiental de la persona, ¿no? Que nos permite ver cómo se desenvuelve su contexto y qué habilidades y destrezas tiene para adaptarse a la sociedad. Cardoso durante el proceso no recibe absolutamente ningún tipo de apoyo o ajustes razonables, a pesar de su discapacidad. Entonces, esto es denunciado al comité, y la Argentina, como les decía, reconoce su discapacidad y se hace un acuerdo donde se establece que el Estado debe implementar programas de capacitación permanentes y regulares destinados a magistrados y operadores jurídicos con competencia penal relativos a estándares internacionales de protección de derechos humanos, el deber de garantizar un trato digno y no discriminatorio a las personas con discapacidad, en particular aquellas con discapacidad intelectual, junto con el de proveerles la información accesible, ¿no? Como que en el sistema penal todavía esto de las sentencias con lenguaje accesible y los apoyos tiene como bastante resistencia, ¿no? De ser incorporado. El deber de disponer medidas y definir indicadores que permitan una detección temprana en las barreras que experimentan las personas con discapacidad, incluidas aquellas con discapacidad intelectual, para el acceso a la justicia en igualdad de condiciones en los procesos penales y en el ámbito de encierro penitenciario. El deber de asentar de modo detallado la situación de discapacidad identificada y las barreras que impidan la plena participación, así como el de informarlas a las autoridades judiciales y administrativas que intervienen en el proceso penal y o tienen a la persona bajo su custodia, ¿no? Esto como que parece bastante útil, poder contar con un informe, ¿no? De ya sea trabajadores sociales o psicólogos u otras disciplinas que nos permitan conocer cuáles son las barreras que la persona tiene para enfrentar un proceso penal, y además poder saber de qué manera podemos darle las herramientas para que la persona participe activamente en el proceso. Parece como sumamente interesante y no pareciera tan difícil de implementar. Lo mismo que la policía esté capacitada, y las fiscalías estén capacitadas para detectar cuándo hay una situación de discapacidad. Sobre todo cuando tenemos legajos escritos, expedientes escritos, donde el contacto con la persona es prácticamente nulo, ¿no?
el deber de garantizar accesibilidad y promover los ajustes razonables de procedimiento de apoyo a las personas con discapacidad, en particular aquellas con discapacidad intelectual, en cualquier instancia del proceso penal y la detención penitenciaria, en consulta con las personas involucradas y garantizando su participación en la toma de decisiones. Esto, ¿no?, de ser escuchadas también. El deber de contemplar medidas alternativas a la detención penitenciaria cuando la adecuada garantía de los derechos de las personas con discapacidad, en especial aquellas en situación de discapacidad intelectual, así lo exija. El deber de ejercer la defensa para los defensores, conducir las investigaciones para los fiscales, impartir justicia para la judicatura, controlar las detenciones, intervenir en la ejecución de la pena con un enfoque de derechos humanos y discapacidad sin estereotipos negativos. Y el deber de prevenir e investigar con debida diligencia la vulneración, ¿no?, de derechos de aquellas personas con discapacidad. Pareciera que estas medidas son sumamente útiles y que de alguna manera tendrían que ya estar permeando, al menos a partir del año que viene, la capacitación y la mirada del sistema penal de las personas con discapacidad. Hay otro tema que parece como interesante y que de alguna manera también está emergiendo, porque hace muy poquito un fallo de la Corte Suprema Argentina relacionado con este tema, es los prejuicios de género respecto de la imputabilidad o inimputabilidad de aquellas personas que cometen delitos en el marco o en el contexto de violencia de género. Y que tiene que ver con esto que decíamos de la falta de contradicción y la falta de información de calidad cuando determinamos la imputabilidad o inimputabilidad de una persona. Este es un caso de la Corte Constitucional de Colombia de septiembre del año pasado, donde se había condenado a un hombre por haber matado a sus 2 hijas y haber intentado matar a su ex esposa, quien le había avisado que iba a cortar la relación y que no quería vivir más con él. Él mata a las 2 hijas delante de la mujer y intenta matarla a ella, y lo que es condenado en primera instancia, pero luego, al ser revisada la sentencia, es considerado inimputable y se dispone de una medida de seguridad. Y cuando llega a la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Constitucional hace algunas apreciaciones bastante interesantes, y lo que dice es que la sola manifestación del perito psiquiatra que había dado por inimputable a este señor no constituye un elemento suficiente para fundar la inimputabilidad, no solo porque es una categoría jurídica que corresponde declarar exclusivamente al funcionario judicial, sino en atención a que lo expresado por el experto debe verificarse en su contenido, a fin de determinar que las conclusiones efectivamente corresponden a la base fáctica acreditada dentro del proceso y a la adecuada aplicación de la lex artis en la fundamentación técnica científica del dictamen. Entonces lo que dice es, bueno, los jueces al hacer este análisis normativo de la inimputabilidad no solo tienen que asentar su decisión sobre las conclusiones del perito, sino sobre el procedimiento que el perito ha realizado a los efectos de concluir sobre la imputabilidad o la inimputabilidad. Y en el caso concreto, la conclusión del dictamen, que era trastorno mental transitorio por parte de este hombre, se edificó sin soporte contrastable. ¿Qué había hecho el psiquiatra? Había entrevistado al imputado solo por 35 minutos en un pasillo de la clínica donde se encontraba internado. Esta persona nunca había tenido antecedentes en su salud mental, y había hecho algunas entrevistas, pero llamativamente, para evaluar el trastorno mental transitorio de este hombre, no había incluido en esas entrevistas a la mujer, ¿no?, que había sobrevivido al ataque y que era la mamá de las niñas asesinadas, para ver cuál había sido la mecánica de los hechos y poder contrastarlos, y entonces evaluar sobre una base fáctica más certera cuál había sido el estado mental del sujeto. Entonces, la otra cuestión que marca el informe, la fallo de la Corte sobre el informe, es el análisis sesgado y sin perspectiva de género que tenía el perito al realizar el informe, ¿no? Porque dice, la lectura de los antecedentes que obraban este informe hacen ver al imputado como una persona adecuada en todo sentido, padre amoroso de sus hijos y un eterno enamorado de su esposa, alejado de los actos de agresión. Y aunque el informe reconoce que la separación se produjo a causa de la reiterada infidelidad del varón, este siempre quiso continuar con su pareja, pero recibió de su esposa la mayor humillación
Y en las glosas del dictamen se atribuye la ruptura familiar al abandono de la mujer y a la desprotección del hogar, ¿no? Mientras que ella se mostraba desafiante y retadora, a pesar de que seguía viviendo bajo el mismo techo sin intimidad con la pareja, ¿no? Entonces, este informe en realidad lo que hace ver, señala a la Corte, o tiene una mirada romantizada, ¿no?, de esta persona, del femicida, dice, bueno, era un eterno enamorado, su esposa, es cierto, no se quiere separar porque le había sido infiel, pero no quería tener relaciones sexuales con él. Entonces, de alguna manera, romantiza la situación desde una perspectiva masculina y hegemónica y machista, y lo hace ver a esta persona como una persona adecuada en todo sentido, cuando además la historia de violencia que había padecido esta mujer daban cuenta de todo lo contrario, del hostigamiento a la que él desde hace años la venía sometiendo. Entonces, agrega a la Corte Constitucional que en el caso el perito omitió considerar la espiral de violencia a la que se sometía la mujer, a partir de sistemáticas conductas de intimidación, chantaje, humillación y amenazas, todo sobre pretexto de mantener la unión familiar, pero en el que subyace un fundamento de masculinidad hegemónica, androcéntrica y estereotipo machista de tener a la mujer como posesión, y que encuentra en la frase, si no serás para mí, no serás para nadie, su mejor explicación. Omitió considerar que el contexto de los hechos, cuando la mujer le suplicó que deje de atacar a sus hijas, porque él le dijo, ¿para qué si ya está muerta? Y ante la policía dijo, déjenme morir que no quiero ir a la cárcel. Además, había omitido el perito, por ejemplo, de que esta persona, luego del asesinato de sus propias hijas, se había encerrado en la casa cuando viene un jardinero con un machete a auxiliar a la mujer, ¿no? Entonces él se había querido de alguna manera resguardar del ataque del hombre, de este hombre que socorría a la mujer herida, y que además la noche anterior había mirado fotos, ubicado en tiempo y espacio, que había solicitado a su esposa e hijas ir a dormir en la misma cama, había escondido la cruceta con la cual Estela, la mujer, se había defendido de un ataque anterior, le quitó la SIM card al teléfono de la mujer para que no pudiera llamar a nadie, había escondido todos los cuchillos de la cocina, había afilado el arma del homicidio y había escondido las llaves para que ni sus hijas ni su mujer pudieran escapar al momento del ataque. Entonces, había existido toda una autodeterminación previa y un contexto de situaciones circunstancias fácticas que hacían ver, bajo la sana crítica, de que esta persona en realidad no era una persona que estaba en condiciones de inimputabilidad, sino que había planeado todo este ataque y que además se daba en todo este marco de contexto de violencia. Entonces, claro, cuando tenemos que analizar si hay o no inimputabilidad, no podemos solo ceñirnos a las conclusiones de un informe psiquiátrico, volvemos a lo que decíamos antes, sino que hay que tener otra mirada bastante más amplia en el propio marco de la Ley de Salud Mental, ¿no? Otra de las cuestiones que aparecen o al menos he visto que aparecen en algunos casos, es la confusión a veces que hay entre el informe del artículo 16 y 20 de la Ley de Salud Mental y la pericia de inimputabilidad. Entonces, tuvimos un caso en el cual la defensa había pedido el sobreseimiento de la persona en función del informe psiquiátrico, y la fiscalía planteaba que este sobreseimiento estaba mal hecho porque el informe del equipo médico del hospital que había sostenido en el marco del dictamen del artículo 20 que no había criterio de internación, daba cuenta de que la persona se encontraba ubicada en tiempo y espacio. Entonces, claro, toda esta confusión se había producido porque al momento del hecho, que era un muchacho que estaba siendo atendido en una localidad del interior de Río Negro, en Sierra Grande, y que había perdido contacto con los efectores de salud y no estaba recibiendo la medicación, apuñala a otra persona. Entonces, claro, cuando es revisado por la psiquiatra, ella determina que padeció una psicosis, que lo decía ya su historia clínica, que no estaba medicado y que en ese momento no había podido comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones, pero luego esta persona, al ser sobreseído por el juez de garantías, lo que ordena el juez es que el hospital lo evalúe durante 24 horas, digamos, como que dicta, si se quiere, una medida provisoria de internamiento a los efectos de que se ha evaluado en los términos de la Ley de Salud Mental,
y cuando los efectores del hospital lo revisan, ya para ese entonces dice que se encuentra ubicado en tiempo y espacio y había sido medicado y demás. Entonces la defensa lo que venía planteando era, bueno, en realidad el informe tiene otro objeto, no es comprender, determinar las circunstancias del artículo 34, pero como que aparecía bastante confusa el objeto, ¿no? de un informe, y del informe y de la pericia. Lo que hizo el juez, y en este sentido creo que se ajusta a la ley, dictó como medida cautelar que por 48 horas fuera evaluado por el hospital, y que en todo caso, si el hospital determinaba que era necesaria una internación involuntaria, se lo dejara internado, pero que pasara el control respecto del marco de legalidad a el juez de familia, las juezas de familia. Entonces, bueno, parecía como que es una salida que se ajusta bastante bien a la ley de salud mental. Bueno, finalmente la Fiscalía no traía más prueba, decía que quería producir prueba, pero no traía nada a producir, entonces simplemente, digamos, se apoyaba sobre esta confusión de lo que implicaban los informes de la ley 2657, y se confirma el sobreseimiento. Lo que sí se hizo en instancia de impugnación es ordenarle al Ministerio de Salud que provea en el lugar de residencia de este joven una atención continua para que se le garantice el suministro de la medicación, ¿no? En definitiva, ese fue el único hecho. Después no supimos más del joven, así que estimamos que ha sido estabilizado y que está siendo atendido en su lugar de origen. Yo le decía, cuando se discute esto de la patologización muchas veces de las personas o de los violentos de género, que hubo recientemente un fallo de la Corte Suprema, y en efecto el año pasado, en octubre, la Corte Suprema, en el fallo Arauz, con remisión a lo que dijo el Procurador General en esta causa, anuló un sobreseimiento de un hombre que había sido declarado inimputable por haber matado a su esposa con ensañamiento, y en el marco de un contexto de violencia de género. Lo cierto es que lo que había sucedido es que se había procesado al hombre, la defensa recurrió, y la Cámara consideró que no había certeza para sostener la imputabilidad del señor, y devolvió la causa a la instancia anterior. En la instancia anterior, en lugar de emitir una falta de mérito, lo que hizo fue revocó el procesamiento y declaró la inimputabilidad. Entonces, bueno, viene la querella recurriendo ante la Corte Suprema, y en definitiva lo que la Corte Suprema sostiene es que en el caso concreto, obviamente para el sobreseimiento tiene que haber certeza negativa, entonces tiene que haber certeza de la inimputabilidad. En el caso concreto no había certeza, pero devenía entonces del sobreseimiento apresurado. Entonces, lo que dice es que las evidencias colectadas hasta ese momento, aunque insuficientes para procesarlos o sobreseerlos, eran adecuadas para mantenerlo vinculado al proceso. Si, como se había considerado al revocar el procesamiento, en la etapa de juicio la duda conduce a la absolución en virtud de los principios de inocencia y favor rey, y la vacilación intelectiva es incompatible con cualquier resolución de índole desincriminante y conclusiva que demande certeza, como en el sobreseimiento durante la instrucción, para que la persona, para que proceda un auto de este carácter, lo decisivo es que sea evidente, que se pueda negar con certeza la existencia del delito. En este caso no ocurre, y revoca el sobreseimiento, ¿no? Y lo que es bastante interesante, que le aporta perspectiva de género al dictamen, es que al finalizar lo que dice es el procurador al cual remite la Corte, es que los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a justicia de las víctimas reconocidos, bueno, en todo el plexo obviamente constitucional y nacional, adquiere el mayor entidad a la especie en la medida que dicho resguardo resulta especialmente exigible en tanto se le imputa a haberle arrojado alcohol y prendido fuego a su esposa, que falleció como consecuencia de ese acto,
calificándose el hecho como homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y mediando violencia de género. En estos supuestos, la protección de los derechos constitucionales que asisten a las víctimas en general está especialmente garantizada por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Recaer la Violencia contra la Mujer y la 26485. Este caso, bueno, veremos cómo se resuelve, pero aparece como relacionado con el caso que veíamos de la Corte Constitucional de Colombia, y como que amerita, con la perspectiva de género, el análisis de la imputabilidad, ver el contexto en el cual los hechos se producen, cuál es la historicidad de la relación, si realmente estamos ante una persona que tiene una discapacidad psicosocial o intelectual, o estamos ante una persona que ejerce actos violentos por la sola culturalización, digamos, machista, ¿no? Otra de las cuestiones que quería rescatar es que la recomendación del Comité de las Personas con Discapacidad del año 2012 se establece que el Estado tiene que adecuar la legislación penal, tanto federal como provincial, para la decisión sobre la imposición de medidas de seguridad a personas que son declaradas inimputables, una vez que se ha seguido un proceso en el que se respeten las garantías de defensa y asistencia letrada, incluidos los ajustes de procedimiento que pudieran necesitarse para garantizar el ejercicio de los derechos. Y esta recomendación la emite el comité, luego de que expresa su preocupación en el caso de aquellas personas con discapacidad que son declaradas inimputables, se hace, digamos, como consecuencia de procedimientos que no respetan el debido proceso judicial, ¿no? Si ya el solo hecho de no respetar el debido proceso es un problema, es un mayor problema o reviste mayor gravedad cuando además se dictamina medidas privativas de libertad, ¿no? Como es el caso de Víctor que veíamos al principio. Y el Comité de las Personas con Discapacidad tuvo oportunidad de expedirse en el 2019 con un caso en el que se queda patente la evidente violación de las garantías procesales en el caso de Medina Vela. Medina Vela había sido acusado el 14 de septiembre del 2011 de haber robado un vehículo. Se determinó que era procedente aplicarle el procedimiento especial para inimputables, basándose en la valoración realizada por un perito médico forense, según el cual el autor presentaba un trastorno social de personalidad y un posible retraso superficial, por lo que no era apto para declarar. Bueno, Medina Vela, este muchacho fue sometido a una medida de seguridad por 4 años, su mamá quiso ponerle un abogado, no le dejaron, quiso que se le dieran alternativas a las medidas de seguridad, no lo dejaron. La madre sostenía que era imposible que hubiera robado el auto, porque en definitiva no hubiera intentado robar el auto porque no sabía manejar. Bueno, cada una de las actuaciones que se hicieron para salvaguardar los derechos de este muchacho fueron obstaculizados por el sistema penal mexicano. Entonces, lo que estableció la comisión es que el Estado era responsable en función de que la aplicación de un procedimiento especial para inimputables es discriminatoria, en tanto se restringen los derechos de las personas, no tuvo posibilidad de declarar ni contradecir a los policías que lo capturaron, no pudo nombrar su propio defensor, se le había impuesto un defensor de oficio, no se le había proporcionado apoyos ni ajustes razonables para que pueda ejercer su defensa material, nunca fue convocado a las audiencias del proceso penal, nunca le habían visto la cara, se le había impedido participar en el proceso en forma directa y presentar recursos, no había existido información en formato accesible en el marco penal, al ser considerado como no apto para declarar, se lo había imposibilitado de ejercer su propia capacidad jurídica, de declararse inclusive inocente, no era notificado de las resoluciones personalmente, en fin, de hecho, no hay muchas diferencias con lo que sucede a una persona que es declarada con alguna discapacidad en los procesos penales, tampoco en Argentina. Entonces la Corte dijo que se había violado el artículo 14 de la Convención de las Personas con Discapacidad, que todas las personas con discapacidad, en especial las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, tienen derecho a la libertad de conformidad con el artículo 14 de la Convención. En el presente caso, el Comité observa que se impuso una medida de seguridad provisional al autor desde el inicio del proceso penal y luego al haberlo condenado,
aun cuando el juez que determinó su responsabilidad penal estimó que el grado de peligrosidad del autor era mínimo, decidió internarlo en el área de la rehabilitación psicosocial del Sistema Penal del Distrito Federal. En tal sentido, el comité observa que desde el inicio el internamiento del autor estuvo basado únicamente en los certificados médicos y en la posible peligrosidad que representaba para la sociedad, y esto, como sabemos, es violatorio de la Convención, porque el comité recuerda que, según el artículo 14, la existencia de una discapacidad no justifica en ningún caso la privación de libertad, ¿no? Si no hay riesgo, cierto o inminente, no debe privarse a una persona de la libertad. Además, sostuvo que el internamiento basado en una discapacidad psicosocial o intelectual, real o percibida, está prohibida, y los estados deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y reparar los internamientos involuntarios o basados en la discapacidad. Y esto del riesgo es un tema que traigo a colación, porque el riesgo, según la ley de salud mental, ustedes ya saben por qué lo ha visto, tiene que acreditarse conforme los estándares del artículo 20 y el decreto reglamentario, y debiera ser bajo un informe al menos interdisciplinario y con todos los requisitos y los parámetros que establece la ley, y en sede penal muchas veces esto, la mayoría de las veces, no ocurre, ¿no? Simplemente con el informe psiquiatra, el psiquiatra alcanza para determinar qué riesgo y que entonces disponerse una medida de seguridad. De acuerdo a la documentación presentada, el argumento principal utilizado para justificar el internamiento era que una persona con discapacidad que necesitaba un tratamiento médico. El comité advierte además que la solicitud de externamiento que presentaron del autor y su madre fue rechazada por el juez porque no se había determinado cómo se llevaría a cabo el tratamiento que necesitaba el autor. De esta manera, el comité observa que la discapacidad del autor se convirtió en la causa fundamental de su privación de libertad, y esto contraviene entonces el artículo 14. En Argentina, con respecto a Argentina, se emitió una recomendación en el año 2012 por el comité, donde el comité solicitó al Estado adecuar la legislación penal, tanto federal como provincial, para que la decisión sobre la imposición de medidas de seguridad a personas que son declaradas inimputables solo se tome una vez que se ha seguido un proceso en el que se respeten las garantías de defensa, de asistencia letradas, incluidos los ajustes de procedimiento, ¿no? Y se supone que las personas no debieran ser sometidas a una medida de seguridad si previamente, conforme estableció la Corte Natuña, que vamos a ver, no se acredita que tuvieron vinculación con el hecho. Es usual que se dicten medidas de seguridad, se dicte el sobreseimiento y la medida de seguridad. El sobreseimiento no se refiere al acaecimiento o no del hecho o a la participación o no del imputado, simplemente se funda en la cuestión de inimputabilidad. Entonces, a una persona que no se la tiene ni por autor ni por partícipe de un hecho penal, se la sobresee y se dicta entonces una medida de seguridad. Y en definitiva, lo que hace es ponerse, de alguna manera entonces es determinar una medida de privación de libertad en un proceso penal en el que no se ha acreditado la vinculación con el hecho. Y si la persona quiere defenderse, como en el caso de Medina Vela, y quiere acreditar de que no fue, o que no estaba en el lugar del hecho, o que no es responsable del hecho, pareciera que toda esa parte del proceso se mutila y simplemente se declara medida de seguridad por la condición de inimputable de la persona, ¿no? Entonces hay como algunos desafíos también por ver cómo se superan en el sistema penal con respecto a las declaraciones o los sobreseimientos por inimputabilidad sin que previamente se haya acreditado el hecho. En Argentina tenemos 647 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, según el informe del registro de personas privadas de libertad, ¿no? No tengo la incidencia de las provincias, sí tenemos que, según este informe, al 31 de diciembre del año pasado, habían ingresado en el año 2021 268 personas en el carácter de inimputables a los servicios penitenciarios. Es una cifra bastante menor que la del año 2007, que registraban 590 personas, ¿no? Si ustedes ven, básicamente han estado, bueno, salvo en el año 2016, 2014, 2015, 2016 ha estado en descenso el número de personas inimputables. Tal vez se deba a la aplicación de la ley
de salud mental, ¿no? No lo sabemos, pero el número aparece como significativamente menor. Otra de las cuestiones que yo planteaba al inicio era como problemáticos, ¿no? Los lugares de internación y las condiciones previas para ordenar una medida de seguridad, una medida cautelar de internación en el caso que aparezca como las personas con discapacidad vinculadas a la autoría de delitos. Lo cierto es que, como ustedes ya han visto a lo largo de este curso, el diagnóstico no autoriza presumir nunca el riesgo, que el riesgo tiene que acreditarse, que el artículo 20 establece las condiciones de cómo se acredita el riesgo, como decíamos recién, y que la internación tiene que ser lo más breve posible en función de los criterios terapéuticos interdisciplinarios. Bueno, habría que examinar cómo entonces se están ordenando medidas de seguridad sin que exista la acreditación en estos términos que establece la ley para determinar que efectivamente puede presumirse riesgo, ¿no? Cierto, inmediato, como establece a su vez el decreto reglamentario, que dice claramente que el riesgo cierto o inminente tiene que ser verdadero, seguro, indubitable, que amenace o cause perjuicio de la vida o integridad física de las personas o terceros. Y que además la evaluación tiene que ser actual, ¿no? Y que no puede determinarse el riesgo en la clasificación diagnóstica de la persona, ¿no? Entonces parece como que la ley tiene un estándar bastante exigente respecto de la acreditación del riesgo, no solo de los profesionales que van a firmar el dictamen, sino también del contenido que esos dictámenes tienen que tener, y que los procesos penales muchas veces, a diferencia del avance que han tenido los procesos civiles, pareciera que no se respeta o no se considera tanto. Por otra parte, el artículo 23 de la Ley de Salud Mental dispone solo una excepción para las personas que están en causa penales. Digo solo una excepción porque, retomando lo que decía Graciela Iglesias, de que la Ley de Salud Mental no logra permear el sistema, lo cierto es que el sistema penal ignora generalmente en el atravesamiento de sus prácticas la aplicación de la ley. Hay una sola excepción en la Ley de Salud Mental para las personas que están privadas de libertad en procesos penales, y la excepción es que las externaciones no pueden ser ordenadas por el equipo médico interdisciplinario, las tiene que ordenar un juez. Es la única excepción. Ahora, la internación en hospitales, los informes del artículo 20, los parámetros de internación, el tiempo de internación y demás, digamos, debe ajustarse a lo que dice la ley de salud mental. Con respecto a la internación en hospitales generales, bueno, en Río Negro en general las internaciones están en los hospitales generales, no hay otros lugares de internación para personas declaradas inimputables, pero lo cierto es que el decreto, por decreto, o sea, habría que ver la constitucionalidad, establece que la autoridad de aplicación, o sea, el Ministerio de Salud, promoverá que los dispositivos comunitarios, ya sean ambulatorios de internación, incluyan las personas alcanzadas en los incisos primero del artículo 34 y a la población privada de su libertad en procesos penales, es decir, aquellas personas que sí hayan sido declaradas responsables por los hechos y además se haya declarado inimputables, y aquellas personas que estén privadas de libertad digamos, de manera cautelar en los procesos penales. Ahora, estas casitas comunitarias en realidad son, como decía, creadas o reconocidas o impulsada su creación a partir de un decreto reglamentario, pero la ley dice que deben ser en hospitales generales las internaciones. Y como vemos de los informes que acabo de presentar, pareciera que poco se cumple con esta imposición respecto de los lugares de internación que impone la Ley de Salud Mental. Por otro lado, las reglas de Mandela también establecen que las personas con problemas mentales tienen que ser tratados en centros especializados y bajo la supervisión de profesionales de salud competentes, y a su vez que deben darse acompañamiento psiquiátrico después que estas personas son dadas de alta, ¿no? Entonces,
pareciera que acá existe un refuerzo que se plasma en las reglas de Mandela, a la cual el sistema penal debiera atender. Después, con respecto a la incapacidad sobreviniente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos declarada a una persona y condenada y sobreviene una discapacidad durante la ejecución de la pena? La Cámara Nacional de Casación Penal ha dicho, bueno, esto no es en realidad una medida de seguridad, porque la persona no era que no comprendía el hecho, no dirigía sus acciones al momento del hecho, sino que esto es una incapacidad que sobreviene luego. Entonces, lo que sostienen es que no se puede sostener como, o que digamos que de alguna manera no podría encuadrarse en una medida de seguridad la privación de libertad que se da a consecuencia de esta circunstancia, sino que debe proceder una internación en el marco de un proceso civil, ¿no? Y que en definitiva debe desvincularse a las personas del proceso. Sin embargo, pareciera que es bastante común también ver medidas de seguridad en personas que son declaradas con posterioridad o durante el transcurso del proceso como incapaces. Y para ir finalizando, hacer un repaso también sobre lo que ha dicho la Corte Suprema en Antuña, que fue este fallo del 2012, que fue dictado después de RMJ, seguramente vieron RMJ con las docentes y el docente que me precedieron en este curso, y en Antuña lo que había sucedido es que una mujer denuncia que es manoseada en la calle por un señor, la policía lo aprende, este señor es detenido inmediatamente, es acompañado por un defensor ad hoc a la indagatoria, donde él hace uso de su derecho a abstenerse a declarar. Ese mismo día es entrevistado por un médico forense en el centro de detención judicial en el que estaba alojado, y este médico concluye que estaba afectado por un proceso psicótico en actividad con indicadores de riesgo para sí o para terceros, y que la conducta entonces se encuadraba en el artículo 34 y recomienda que sea sometido a un tratamiento bajo régimen de internación por medio de su obra social en el Hospital Borda, donde ya este hombre tenía su historia clínica. Sin embargo, el juez de instrucción directamente dicta el sobreseimiento y ordena la internación en una unidad psiquiátrica, no del Borda, sino del Servicio Penitenciario Federal. Entonces la Corte Suprema, cuando interviene en este caso, lo que establece es que, ahora ahí sí, se ven las... lo que se ha dicho en RMJ, que las medidas de internación coactivas tanto en sede civil o penal son equivalentes, que la internación debe ser estrictamente necesaria, que las características fundamentales del tratamiento al que el paciente tiene derecho son las mismas que en una internación civil, y que no obstante las dispuestas en las medidas de seguridad, las condiciones de internación pueden ser un poco más rígidas y la externación es un poco más dificultosa porque depende del juez. También dice que la garantía del debido proceso rige para toda privación de libertad y que adquiere un vigor especial cuando la razón que motiva el encierro es la discapacidad. Y sostiene que para la internación psiquiátrica debe demostrarse el carácter de incapaz de la persona en cuestión, que debe evaluarse la oportunidad de internación y que debe limitarse en el tiempo y las condiciones de ejecución. Pero además dice que en los casos particulares de las medidas de seguridad del artículo 34 debe comprobarse con los estándares probatorios de contradicción propios del proceso penal que el imputado ha cometido un ataque ilícito. Entonces, lo que está diciendo la Corte claramente es que para una medida de seguridad en los términos del artículo 34, lo que yo mencionaba hoy, debe sí o sí comprobarse con la contradicción necesaria que la persona tiene relación con el hecho, ¿no? Pareciera que hoy por hoy los sobreseimientos salen solo por la condición de inimputabilidad, pero nada se dice respecto de la vinculación de la persona con el hecho. Que no ha obrado en virtud de ninguna justificación excusa, ¿no? Porque podemos estar ante una persona que haya cometido el hecho, pero que tenga alguna causal digamos, que de alguna manera excluya la dimensión de antijuridicidad del injusto penal,
que habría podido ser objeto de una pena privativa de libertad si no hubiera sido incapaz de culpabilidad. En ausencia de una determinación así, dice la Corte, no estaría justificado someter al incapaz a la mayor severidad que distingue el régimen penal de la medida de seguridad, ¿no? Porque acá operaría una clara discriminación en relación a la persona con discapacidad. Que la exigencia de comprobación con los estándares probatorios de contradicción propio del proceso penal, esto lo repetí, ha cometido el ilícito, y que en ausencia de una determinación así, no estaría justificado someter al incapaz a una medida de seguridad que fuera más severa que la pena de prisión, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte en Antuña es que debe fijarse el plazo máximo de duración, que tiene que haber proporcionalidad entre el ilícito y la medida, y limitando la duración del tiempo a la pena que le hubiera correspondido ser capaz, que vencido el término se sujeta al régimen general del derecho civil, y esto es más o menos lo que ha de alguna manera incorporado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires cuando en su acordada establece estos puntos, ¿no? Y lo que dice la Corte es que nada de lo que aquí se ha dicho se dirige a negar la atribución de los jueces penales de adoptar medidas cautelares pertinentes a las leyes comunes que las leyes comunes autorizan. Ahora, cuando hablamos de medidas de seguridad, que son, medidas de internamiento, que son dictadas cuando no se ha declarado la responsabilidad de la persona, en realidad lo que debemos hacer es lo que yo mencionaba hoy, que hizo el juez cuando emitió el sobreseimiento de este chico de Tierra Grande, es requerir una evaluación interdisciplinaria en los términos del artículo 20 de la Ley de Salud Mental, y si realmente se justifica y se acredita el riesgo verdadero, cierto y objetivo, como establece el decreto, se determine una medida de internación. Pero pareciera ser que el juez no estaría autorizado por la aplicación plena de la Ley de Salud Mental a dictar ninguna medida cautelar si previamente no tiene estos informes y criterios de internación, ¿no? En el caso de las condiciones de detención, bueno, lo establece también la acordada de la Suprema Corte de Buenos Aires, este control que debe hacerse en especial, y cuando las personas sufren algún padecimiento en su salud mental y están transitando una medida de seguridad, o inclusive están transitando una medida privativa de libertad en el régimen penal, digamos, para personas imputables. Lo cierto es que deben ser acompañados en su tratamiento, así lo dice también la opinión consultiva de la Corte Interamericana, cuando esta opinión que sacó hace muy poco respecto de la focalización de medidas en grupos vulnerables privados de libertad, y debe proveerse todo lo necesario para que estas personas reciban el tratamiento adecuado. Y de ninguna manera podría, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no habilitarse la liberación si bajo argumentos de que existe riesgo de reincidencia, si es el propio Estado el que no le ha dado la posibilidad de revertir la situación a la persona con discapacidad. Entonces, dicho esto, como para entonces cerrar esta charla, y quedo abierta a hacer alguna pregunta, el sistema penal encuentra muchísimos desafíos frente a la Convención de las Personas con Discapacidad y a la Ley de Salud Mental. Pareciera como que resulta imprescindible y urgente la capacitación de policía, operadores judiciales para la inmediata identificación de las situaciones de vulnerabilidad asociada a la discapacidad, nuevas miradas interdisciplinarias sobre la acreditación en litigio sobre las causales de inimputabilidad, medidas cautelares de internamiento, conocimiento y ajuste a la Ley de Salud Mental, con respecto al debido proceso, capacitación de defensores, fiscales y jueces, la participación, apoyo y ajustes en el proceso penal, y la presencia de facilitadores sería como indispensable. Facilitadores es una figura que se está trabajando bastante en algunos países, que tienen que ver con personas que son imparciales, pero que por su profesión de docentes o comunicadores sociales o trabajadores sociales tienen la posibilidad de facilitar a los jueces informes sobre el contexto en el que la persona se desarrolla y hacer una intermediación para el acceso a una comunicación efectiva, y de esta manera garantizar el acceso a justicia de las personas que están sometidas en procesos penales. Yo les voy a dejar un link al final del PowerPoint donde hay módulos
12 módulos para una autocapacitación sobre la actividad de estos facilitadores penales en este modelo que se está llevando a cabo en algunos países. En el tema de la incapacidad sobreviviente, la atención urgente y las medidas de tratamiento de abordaje adecuados. Con respecto a las medidas de seguridad luego de la sentencia, bueno, siempre tener en cuenta que solo pueden dictarse después de acreditado el hecho, que tiene que haber existencia de riesgo en los términos de la ley de salud mental, y tiene que haber una proporcionalidad de la medida impuesta, y el gran desafío es lograr que las personas declaradas responsables de hechos penales y que tengan alguna discapacidad psicosocial puedan recibir tratamiento en el marco de internaciones en hospitales generales. Así que bueno, con esto como que terminaría con la presentación, no sé si queda alguna pregunta. Bueno, bien, muchas gracias, Rita. Bueno, como decía recién la doctora, queda abierto el espacio. Pueden habilitar los micrófonos, quien quiera hacer algún aporte, alguna consulta. Mientras tanto, recordarles, como les decía anteriormente, que en el campus del instituto vamos a publicar todo el material que han utilizado los expositores a lo largo de este ciclo. Así que bueno, ahí veo que hay justamente una pregunta respecto a eso. Cintia, vas a poder encontrar el material ahí. Les vamos a pasar el link por mail para que puedan entrar al campus y ver el material y también descargar el certificado desde ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Valeria, Valeria, levantaste la mano. ¿Quieres habilitar tu micrófono? Y mientras tanto, Rita, creo que te dejé de ver. No sé si se No, te cerró acá la estoy. cámara. Bueno, ¿Me ahí ven? te veo. Sí, sí, sí. Teníamos una mano levantada que ahora se bajó. No sé, Rita, me parece que ha sido muy clara en tu exposición. El rato que... Es mucho, es un tema bastante complejo, así que bueno, ojalá que haya sido un poco clara, al menos para dejar no sé, expuesta la complejidad de este tema. Así que bueno, muchas gracias por la atención, por el tiempo, gracias especiales Camilo y Julia por el acompañamiento. Bueno, Alejandro por tener la cámara encendida, que te fui mirando ahí durante la exposición. Así que bueno, muchísimas gracias.